Queridos hermanos, queridas compatriotas, reciban un fuerte abrazo. Hoy, cuando apenas faltan pocas horas para que culmine el año 2019, quiero compartir con todos ustedes unas palabras para saludar la llegada del año 2020. Un año que nace de sí mismo, como todo lo nuevo, pero que a su vez es el resultado de la experiencia acumulada, de nuestra capacidad para superar los obstáculos, por más difíciles que sean, y de celebrar la victoria de todos y de todas, la victoria de la paz, el triunfo de la vida en libertad. Hay que detenerse a mirar en ambas direcciones, la dirección del pasado, la dirección del futuro. Hoy es más que nunca una necesidad y además una gran enseñanza. Sin lugar a dudas, el 2019 ha transcurrido como un tropel de luz y de sombra que dejó huellas inolvidables en el camino de esta vida compartida. Repaso cada episodio y digo, 2019 nos pusiste a prueba y aquí estamos de pie, vivos, enteros y victoriosos. Si en el mundo se preguntaban por el verdadero talante del pueblo venezolano ante las agresiones más arteras, acciones criminales contra un pueblo pacífico y al mismo tiempo capaz de un heroísmo sin límites, hoy está ante la vista del planeta entero. Lo digo sin falsa modestia, que las inmensas mayorías de nuestro país, sin distingo ideológico y por encima de cualquier diferencia, aman, defienden y defenderán la tierra que los vio nacer. Lo sucedido, recordemos, entre enero y febrero, no solo despejó cualquier duda al respecto, con el coraje demostrado por este pueblo ante las groseras amenazas contra la República, se añadieron también nuevas páginas gloriosas al concepto de patriotismo. Hoy, salvo mezquinas excepciones, las venezolanas y los venezolanos repudiamos cualquier forma de tutelaje o dominio extranjero. Son más de 200 años de vida republicana, ganado a pulso. Importa poco si quienes atentan contra la integridad nacional son un grupo de fascinerosos o es el mismísimo imperio norteamericano. Ha visto el mundo con más admiración que asombro la templanza del carácter nacional de un pueblo de pie, rebelde y orgulloso de su historia. Y queda plenamente demostrado, si hay diferencias entre venezolanos y venezolanas naturales de la lucha política interna, solo se superarán por la vía de la participación democrática y libre del pueblo de Venezuela. Porque no hay nada que no pueda resolverse entre hermanos, es decir, entre hombres y mujeres libres. Esta ha sido una gran lección que hemos dado al mundo en momentos verdaderamente delicados, pero sobre todo es un gran aprendizaje para nosotros mismos. En cualquier escenario somos y seremos parciales por Venezuela. Recordemos que no se terminaba de desmoronar la estafa de la supuesta ayuda humanitaria, que no era más que el enmascaramiento brutal de una agresión armada contra nuestra frontera occidental, la frontera con Colombia, acción que recibió la respuesta de todo un pueblo en perfecta unión cívico-militar, cuando en un acto de desesperación, el enemigo de la paz, el enemigo del pueblo, atacó por la espalda y saboteó el sistema eléctrico nacional. Recuerden cómo recurrieron al caos, a la barbarie, al sabotaje, apostando por aquello que la oscuridad pudiera darle la afectación de nuestro modelo democrático con el que no han podido acabar a plena luz. Los extremistas exhibieron un grado de cobardía, de vileza, de ensañamiento que tenían oculto. Fueron días difíciles en los que tuvimos que multiplicarnos como gobierno, como pueblo, como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para atender las emergencias suscitadas por esta agresión contra el pueblo. Y me refiero que tuvimos que movilizarnos, los partidarios de la revolución bolivariana y los no partidarios del gobierno,
días en los que vimos también multiplicarse la solidaridad de la gente común frente a las contingencias, la calidad comunitaria de lo que somos capaces los venezolanos y las venezolanas cuando se nos pretende llevar a situaciones límites. Los medios de comunicación, las grandes agencias imperiales quisieron vender la imagen de un país hundido en la anarquía. ¿Qué nación? ¿Qué sociedad? ¿Qué cultura es capaz de mantenerse y reinventarse en condiciones tan extremas? Vamos a preguntárnoslo. De todo esto también salimos triunfantes y con una lección en el alma. La solidaridad no es una reacción de supervivencia, todo lo contrario. Es quizás el más alto nivel de humanidad, la más grande fuerza moral al que podamos aspirar para encarar la vida misma como nación y como pueblo. Será este espíritu cristiano, colectivista y en esencia socialista lo que haga la diferencia a favor de quienes aún están por nacer en este suelo y bajo este cielo. Es el año 2019, donde se cayeron todos los mitos que hay contra Venezuela. Una suerte similar tuvo la incertidumbre inducida sobre la consistencia de nuestra democracia y principalmente por la lealtad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha jurado ante la Constitución y ante su legítimo autor y destinatario, el pueblo de Venezuela. Una vez más, los enemigos de la paz social, de la convivencia política, tomaron, luego de fracasar con autojuramentos espurios, autoproclamaciones, pactos imperiales, el falso atajo de la escaramuza y la asonada terrorista, cuando el pasado 30 de abril quedaron al desnudo, al descubierto y en la soledad de los traidores. Un puñado de Judas que intentando engañar al mundo terminaron cayendo en sus propias mentiras. Amaneció y vimos que tanto el pueblo como las armas de la República no eran juguetes a merced de los caprichos de una élite reaccionaria de rodillas al imperialismo para dañar a la patria. Amaneció y los vimos huyendo y abandonando a su suerte a los incautos. Si lo que estaba a prueba era la vocación democrática de los soldados de la patria y del pueblo trabajador, ya los heraldos negros del golpismo deberían desandar la trocha de la violencia y aceptar que este país, en cada una de las 25 elecciones celebradas en los últimos 20 años, se decidió por la paz, por la democracia, por la estabilidad, por el futuro. En efecto, el 2019 nos ha puesto a prueba a todos y a todas, al punto de producir espacios comunes entre quienes nos reconocemos adversarios en las ideas. Después de 600 llamados que hice y que he hecho al diálogo nacional, este comienza a dar sus frutos. Te consta a ti, compatriota, que me escuchas y me ves, que ante cada acción extremista hemos sido magnánimos, como corresponde a un gobierno digno, cuya prioridad y sentido es el bienestar de su pueblo. En lugar de buscar la revancha, hemos invitado a la convivencia. Hemos allanado el camino para un retorno a la política con P mayúscula. Y finalmente hemos conseguido eco en la otra orilla. Adversarios, no enemigos, se han sumado al combate esencial de la política. Este es el combate de las ideas, que por más encontradas que puedan ser, siempre tendrán un punto de conexión, en este caso, el punto de conexión, el bienestar y los intereses del país. Me refiero al bienestar económico y moral de nuestra patria, que se nos dio en herencia por igual y que tanto ha costado a nuestros libertadores. Bienestar del pueblo, de las instituciones, que pasa por el respeto y el amor a lo que Bolívar tildó en 1830 como el único bien alcanzado a costa de todos los demás y que debemos preservar nuestra independencia. ¿Cómo podríamos hacerlo
si no es cuidando la paz que esta espada libertadora nos legó. El diálogo es garantía de la necesaria estabilidad política que, en la lectura más fiel del espíritu bolivariano, sería, cito a Bolívar, la puerta que nos permitirá recuperar los demás bienes perdidos. Este examen también lo hemos aprobado, con saldo de abundante sabiduría. ¿Qué tanto puede aguantar un gobierno sometido a un bloqueo financiero, a una agresión económica y comercial? Pregunto, ¿qué más puede soportar un pueblo asediado por el terrorismo psicológico y económico? Sí, esta era la pregunta que se hacían en Lima, los vendepatrias, los pitiyanquis, en Bogotá, la oligarquía asesina, y un grupo de gobernantes arrodillados al servicio de los designios y de los mandatos de Washington. Creo que la misma realidad les ha respondido. La capacidad de maniobra, de acción de un gobierno es infinita si tiene como respaldo un pueblo unido en un ideal, un modelo propio, el nuestro, autóctono. La capacidad de resistencia de un pueblo es inmensa si tiene como protector a un gobierno firme en el empeño de la justicia, la inclusión y la igualdad practicada. Ese es nuestro caso y somos ejemplo de inventiva frente a los obstáculos que antes se creían insuperables. Así vamos cumpliendo las metas del milenio. Ya apenas hace unos días, el 26 de diciembre, pude entregar con estas manos la vivienda número 3 millones. Récord mundial. ¿Sí? Hemos defendido tercamente, como ustedes lo han visto, el derecho a la educación pública, plena, de calidad. Hemos cuidado nuestro sistema nacional de salud, barrio adentro, para nuestro pueblo. Hemos visto cómo la ternura y el crecimiento espiritual que nos da la cultura y la inclusión han florecido en todos los rincones de la patria como antídoto contra el odio y el cinismo. En 2019, podemos decirlo, triunfó la paz. Venció la vida a pesar del bloqueo y la agresión imperialista, a pesar del expolio que hoy cometen las decadentes potencias occidentales contra los bienes de una nación digna y rebelde. Ya es una certeza para ellos mismos que a nosotros, los herederos de los libertadores y libertadoras de América, no nos para nada ni nos parará nadie. Contra el bloqueo financiero nacieron varias respuestas. Nació el petro, el sueño que nos dejó nuestro comandante Chávez. La economía de Venezuela ha encontrado y encontrará en el petro un gran dinamizador para la recuperación definitiva del crecimiento y el progreso en el año 2020. Iniciando el nuevo año 2020, tendremos sorpresas siempre para nuestro pueblo, pensando en el fortalecimiento de la economía, en la protección de los trabajadores, de las trabajadoras, pensando en la consecución de las metas futuras como bases de un modelo productivo sólido, creciente y próspero. Es cierto que fue el año 2019 un año denso, duro, exigente, al que le vamos restando ya los minutos. A sus anchas conocimos de la calaña de los enemigos de la patria y hasta dónde está dispuesto a llegar en su fallida intención de esclavizar todas esas bandas terroristas de enemigos de nuestro país. Pero también fue un año bondadoso, fue un año para nuestro pueblo de grandes enseñanzas. Todas esas experiencias que agradezco profundamente nos permitieron constatar la clase de madera fina de las que están hechas nuestras mujeres y nuestros hombres de bien, la dimensión de nuestra esperanza, la profundidad de nuestro amor patrio, lo incorruptible de nuestro coraje, la fuerza de nuestra terquedad, la altura de nuestros sueños, el poder de nuestras palabras
la fuerza inagotable de nuestra historia, son los verdaderos cimientos, las raíces profundas de las que crece el árbol frondoso de la independencia y soberanía que nos legara Simón Bolívar y nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, quien rescataría de sus manos amorosas, de agricultor y soldado, constructor de patria, toda esta herencia infinita y maravillosa. Compatriotas, les tengo que decir a esta hora, adiós y gracias al año 2019. Sí, gracias por los 365 días y noches de aprendizaje y crecimiento. Y a ese invento que entona su canción de futuro y de esperanza, que es el año 2020, le decimos bienvenido, año 2020, bienvenido. Y a esa luz que golpea ventanas de nuestras casas y está llenando de vida y color las páginas de nuestro cuaderno en blanco, hay que recibirla con profunda gratitud, porque el 2020 es un año para consolidar proyectos, compatriotas, un año de desafíos políticos, electorales, culturales, sociales, económicos, morales, espirituales. Un año 2020 para la estabilidad en todas las dimensiones de la vida social, política, militar, económica, espiritual de nuestra patria. Tenemos con qué. Además nos los merecemos y así hay que decretarlo desde nuestros corazones de patriotas y de venezolanos auténticos. En este año 2020 convoco a un cambio profundo de todo lo que deba ser cambiado. No sucumbamos a la timidez ni a la cortedad de miras, es la grandeza de nuestro destino. Te convoco a ti, mujer, que labras el futuro día a día, a ti, hombre, trabajador, a que juntos cambiemos todo lo que tenga que ser cambiado, a la presencia heroica de nuestros libertadores, a la bondad de Dios y a la protección de la Chinita, a la voluntad de nuestro noble pueblo me encomiendo, a sus oraciones me encomiendo. Nos encomendamos para seguir avanzando, leales siempre a nuestra historia y al futuro que construiremos juntos para toda Venezuela, nuestra patria bella, que puede ser aún más bella, y que entre todos y todas levantaremos como legado luminoso para las generaciones por venir. Junto a mi esposa Silvia, les deseamos en unión y en amor que el 2020 sea lleno de prosperidad y victoria. ¡Que viva el año 2020! ¡Que viva Venezuela unida! ¡Que viva la patria!